Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Hoy vamos a conversar un poco sobre las distintas plataformas de virtualización que existen. Bueno, en primer lugar es importante mencionar cuál era la metodología tradicional de instalar servidores o instalar distintas máquinas virtuales. Pues en realidad, en primera instancia, los sistemas operativos no se instalaban sobre máquinas virtuales o plataformas de virtualización, sino que simplemente se hacía uso del hardware que teníamos, se instalaba sobre el sistema operativo y las aplicaciones sobre el sistema operativo. Esta podríamos decir que es la forma de instalar un servidor bare metal o sobre el metal, que es la forma tradicional. Uno de los principales problemas que tenía este tipo de infraestructura es que al tener problemas de hardware directamente afectaba a las aplicaciones, ya sea sistema operativo y las aplicaciones que tenías ejecutándose sobre él. De esta forma, bueno, se hicieron varios intentos, por ejemplo, de mejorar las tecnologías de hardware. Si estamos hablando de servidores físicos, por ejemplo, tenemos algunas tecnologías que permiten hacer arreglos de discos duros, lo que conocemos como RAIDs. Uno de los más importantes es el RAID 5, que tiene como base fundamental iniciar en 3 discos duros para hacer una replicación que nos permita perder uno de los discos duros en caliente y aún así poder recuperar la información en caso de uno de estos fallos. También tenemos otras tecnologías, como por ejemplo una tecnología que implementó Intel, que le permite a un servidor físico, en caso de fallar o dañarse alguno de los procesadores, que el equipo no se reinicie, o sea, que no falle, que no se tenga que apagar, sino que simplemente reporte el error y se siga funcionando o siga en funcionamiento las plataformas. También existe redundancia de fuentes de poder, etcétera, ¿verdad? De forma que se intentó lo más posible que las plataformas siempre estuvieran en línea. Sin embargo, vino ya todo lo que son las plataformas de virtualización, que han colaborado muchísimo más a crear una infraestructura que permite sostener de mejor forma y garantizar la alta disponibilidad de los servicios. Entonces, uno de las formas más tradicionales también de virtualización es esta, que podríamos llamar que es la instalación de servidores virtuales en laboratorios, en donde tenemos el hardware, sobre él un sistema operativo, luego tenemos el hipervisor. Existen muchísimas marcas. Está VMware, por ejemplo, con VMware Player o VMware Workstation. Está VirtualBox, está Parallels, está el mismo KVM de Linux, etcétera. Hay muchísimas marcas que corren sobre el sistema operativo, y sobre el hipervisor tenemos los diferentes sistemas operativos que instalamos, que ya son las máquinas virtuales, y dentro de cada una de ellas las aplicaciones que necesitamos. Uno de los problemas de este tipo de ejecución de laboratorio es que, si lo notamos, existen muchas capas para llegar hasta la aplicación. Está el hardware, luego el sistema operativo anfitrión, el hipervisor, que ya es una carga suficiente, luego las máquinas virtuales que por dentro vuelven a tener un sistema operativo, o sea, repetimos capas, podríamos decir, y por último las aplicaciones. Entonces, sí es muy útil este tipo de ejecución de máquinas virtuales en laboratorio. Nos sirve, por ejemplo, para hacer pruebas, cuando necesitamos virtualizar un servidor que en la vida real nos está pidiendo una actualización, por ejemplo. Entonces nos lo traemos a un espacio virtual de laboratorio, hacemos las pruebas. Si nos da errores, entonces buscamos las soluciones para que cuando vayamos al servidor real ya tengamos a mano las soluciones y podamos pedir una ventana de mantenimiento específica, ya con un ambiente controlado bajo las soluciones que ya sabemos que necesitamos implementar, o también para hacer pruebas de nuevas tecnologías y este tipo de cosas. Sin embargo, no se recomienda utilizarlo en ambientes de producción, principalmente por la carga de o consumo de recursos que produce tener tantos niveles o tantas plataformas para llegar a poner en ejecución las máquinas virtuales y sus aplicaciones. Luego de esto tenemos propiamente la tecnología que tiene que ver con host de virtualización.
Estos hosts de virtualización, bueno, pues nos ahorran bastante carga en cuanto a diferentes capas o plataformas o niveles para llegar a las aplicaciones. Si lo vemos, es muchísimo más liviano. Quitamos el sistema operativo anfitrión y dejamos sobre el hardware propiamente el hipervisor. Entonces, de esta forma estamos ahorrándonos muchísimos recursos, muchísimo procesamiento, memoria, almacenamiento, que podemos trasladarlo hacia las máquinas virtuales. Bueno, en principio los hipervisores comenzaron a funcionar de forma aislada o de forma única. Sobre el hardware ponemos un hipervisor, ya sea por ejemplo como VMware Host, que es el ESXi. También existe por ejemplo KVM de Linux, en donde en realidad el hipervisor lo que hace es que tiene una versión muy pequeña o muy comprimida de un sistema operativo que comúnmente no tiene interfaz, y trae ya preinstalado y bien listo para la ejecución del hipervisor. Ya sobre él entonces se ejecutan las máquinas virtuales que tienen su sistema operativo completo y sus aplicaciones. Esto nos permite una utilización al máximo de los recursos del hardware, y también nos permite el salto a la siguiente tecnología, que es cuando ya entonces podemos comunicar hipervisores entre ellos por medio de un ente externo y sincronizar no solo hipervisores sino que también máquinas virtuales. Eso nos da la base para esto que tenemos aquí, que es propiamente habilitar tecnologías de HA o High Availability y redes de almacenamiento SAN, en donde por ejemplo tenemos hosts de virtualización como por ejemplo el de la marca VMware. Sobre él están las máquinas virtuales. Esos hosts se están ejecutando sobre diferentes hardware que también tienen sus tecnologías de alta disponibilidad, como comentábamos antes, arreglos de discos duros, soporte de errores a nivel de procesadores, doble fuente de poder, doble o varias conexiones redundantes, por ejemplo hacia la red y hacia internet, etcétera. Y tenemos un administrador o un centro de administración remota que nos permite sincronizar, ya sea a nivel de máquinas virtuales o a nivel de host de virtualización, de forma que entonces por ejemplo cuando necesitamos actualizar el hardware podemos primero pedirle a uno de los hosts de virtualización que se sincronice con otro, y así también todas sus máquinas virtuales, de forma que cuando ya hayan sincronizado podemos pedirle a este host por ejemplo que se apague o que deje de funcionar. Cambiamos el hardware, volvemos a instalar todo el host de virtualización, toda la tecnología que él tiene instalada, le volvemos a pedir con el nuevo hardware que se sincronice, y de esta forma el software siempre va a estar en ejecución y podemos ir variando nuestro hardware. Estas son características de alta disponibilidad que se permiten en la actualidad con la sincronización de host de virtualización. Y también hay una tendencia muy importante que son las redes de almacenamiento o las SAN, en las que se utilizan dispositivos de gran cantidad de almacenamiento, y no solo gran cantidad sino muchísima velocidad. De hecho, los dispositivos o los medios de comunicación que se utilizan entre la SAN y los hosts de virtualización comúnmente son conexiones de fibra canal, para que sean conexiones de ultra velocidad entre ellos, y las máquinas virtuales se encuentran almacenadas en la SAN pero se encuentran en ejecución dentro de cada uno de los hosts de virtualización. ¿Okay? Estas son algunas de las características de infraestructura que mantienen en la actualidad las diferentes plataformas de virtualización. También digamos, ya para ir finalizando la infraestructura cloud, entonces podríamos ejemplificarla de esta forma. Por ejemplo, si tuviéramos una plataforma de virtualización cloud e internet para diferentes servicios, podría ser donde tenemos un router que es una conexión, un web server application que se encarga de brindar nuestros servicios, ya sea que nosotros brindemos servicios de hosting, brindemos servicios de alquiler de espacio en la nube o bases de datos en la nube, y por medio de este web server application, por ejemplo, se haga la venta de los servicios, qué sé yo, se compren máquinas virtuales, se compre espacio en internet,
y de esta forma se administran los hosts que se tienen ahí mismo en la red privada del data center y por dentro las máquinas virtuales que atienden también a las solicitudes de la infraestructura. Muy bien, espero que les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias, saludos.